Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, octava ronda, Carlsen con piezas negras, Caruana con blancas, Abdusattorov ha hecho unas tablas, bueno pues, si no rápidas, ha terminado antes que la partida de estos dos jugadores, Caruana interesadísimo ya que va con 4,5 sobre, es un punto menos sobre Abdusattorov y sobre todo para Carlsen necesita puntuar para meterse nuevamente, bueno pues en los puestos de arriba, ¿no? Habiendo perdido esas dos partidas seguidas, que era casi un hito histórico, no lo hacía creo que desde el año 2015. Una partida muy interesante, 4 de 5, ya en el tablero, caballo F3, se entra en una apertura española con alfil B5, defensa morfi, se retira el alfil atacado y caballo F6 atacando en E4. Caruana decide no defenderlo en roque en corto, si se captura es posible, pero las blancas tampoco pierden peón, ya que bueno pues tienen cierto ataque o las negras tienen cierta vulnerabilidad con el rey en el centro, aunque tras alfil E7 quizás este peón ahora sí que es atacable y Caruana lo defiende con torre E1. Por otro lado, ahora las piezas negras, bueno, pues si no hacen nada, quizás esta captura es posible ganando un peón las blancas, por lo que se juega B5, expulsa al alfil. Todo esto es teoría, en roque en corto y A4, bueno, pues evitando este famoso ataque Marsan, ¿no? Si las blancas juegan C3 con la idea de jugar D4, pues las negras pueden golpear en el centro entregando un peón y se conoce como el ataque de Marshall que hemos visto en otras ocasiones. Por lo tanto, A4 es uno de los movimientos o jugadas anti-Marshall, ya que si ahora D5 no es posible, pues peón por, el peón de A6 está clavado ya que cae la torre de A8 y bueno, pues al no poderse jugar este movimiento central, pues hay que hacer algo aquí al respecto, ¿no? Alfil B7, torre B8 puede ser una de las ideas. Opta Carlsen por B4 y A5 ganando espacio, quedando ambos peones pues vulnerables. Lo veíamos en la partida de Keimer contra Wesley So, creo que era, en la que se jugaba torre B8, torre B5 con cierto ataque sobre este peón. De momento Carlsen lo que juega es D6 y C3 preparando esta ruptura central de 4. Torre B8 ahora sí, también pues reforzando quizás la defensa de este peón, activando un poquito la torre, y H3 primero antes de jugar esta ruptura, ya que quizás si D4, alfil G4 puede ser molesta, ¿no? El caballo ayuda en esta posición al control de la casilla de D4 y si se le clava pues lógicamente no funcionaría, por lo tanto se evitan estos temas. H6 también controlando G5 y ahora sí D4 rompiendo en el centro. B por C3, B por C3 y tras E por D4 se decide capturar con el caballo por parte de Caruana. También la captura por parte del peón es posible, pero las negras pueden contestar con D5 y a E5 atacando en F6. Primero se retira el caballo a E4 y de momento sigue la igualdad. Como vemos, las blancas tienen varias piezas sin desarrollar y el tema es que, bueno, pues traer el alfil, por ejemplo, E3 sería un error ya que tras alfil B4 se ataca la torre y hay doble ataque sobre el peón de A5. Por lo que, bueno, pues quizás directamente es verdad que puede quedar un poquito más vulnerable pues ciertas partes de las piezas blancas. Se decide capturar con el caballo, además se ataca en C6, estando colgando el caballo. Si caballo por, ahora sí que bueno, pues las blancas tendrían un centro muy potente. ¿Y qué es lo que hace Carlsen en esta posición? Pues de momento lo que juega es alfil D7 siguiendo el desarrollo y defendiendo al caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil F4 y caballo E5, bueno, pues evitando estos cambios y también teniendo cierto control sobre la casilla de C4, ya que quizás una de las ideas, ahora ya no se puede, por parte de las blancas es atacar de esta manera al peón de A6. Caballo A3, quizás para caballo C4, y si las negras cambian alfil por y meterían presión sobre este peón indefenso, y se juega torre E8, Carlsen típico en estas posiciones, pues bueno, desactivar o desarrollar la torre a una columna central, el alfil se retira para venir a F8 y controlar, bueno, pues incluso este peón que podría ser atacado en dos ocasiones. El alfil está indefenso, se retira a G3 y además la idea es jugar F4, bueno, pues fortaleciendo el centro de esta manera. Caruana, alfil
F8 y tras F4 se ataca al caballo y este vuelve a C6. Quizás Caruana con cierto empuje sigue metiendo más presión jugando E5 y tras D por E5, F por E5 se ataca al caballo, pero Carlsen primero cambia en el centro eliminando este caballo molesto, ¿no? Caballo por C por D4, Caruana con cierta presión, sobre todo sobre esta pieza atacada, pero quizás, bueno, pues no contempló este movimiento por parte de Carlsen, que parece un movimiento brillante, y es alfil C6. Con esta jugada se mete presión sobre el punto de G2, además se vuelve a controlar no solo con el alfil, con el caballo y con la dama, este punto sensible que en algún momento las piezas blancas podrían utilizar para avanzar estos dos peones centrales que tienen y ganar incluso más espacio. Y el tema es que en esta posición y en vez de alfil C6, pues en caso de jugar caballo H5, atacando al alfil que está indefenso, pues bueno, es verdad que si la dama captura también podría estar cayendo el alfil, pero las blancas, si se juega caballo H5, existe alfil por F7 jaque, rey por F7 y tras dama por H5. Bueno, pues parece que empiezan a estar algo mejor las blancas, sobre todo gracias a este centro y porque han ganado un peón, ¿no? Y si el caballo viene a una casilla como más tranquila o se retira H7 evitando estos temas de alfil por F7, entregando la pieza, pues D5 también parece interesante. El tema es que, bueno, pues había quizás obviado este movimiento, alfil C6, y además comete el error de jugar alfil C2. Por un lado, comentar que ganar la pieza directamente pues no funciona del todo por este tema táctico. Torre por E1 jaque si capturas con la dama. El problema es que te está cayendo el alfil, como vemos por parte de la torre, con doble ataque a este caballo. El alfil, bueno, pues de momento está defendido con la dama, quizás la presión está en esta posición, y tras caballo C2, dama por F6. No solamente por tener un peón de más las piezas blancas pues están peor, o las piezas negras están mejor, sino también por la pareja de alfiles, una posición muy abierta. Y bueno, pues que se puede jugar. Las piezas negras mantendrían ventaja. Todo esto si las blancas capturan con la dama, pero el tema es que si capturan siguiendo esta línea con el alfil, manteniendo la defensa del alfil, existe torre por B3, ya que tras dama por B3 aquí está la amenaza real. Dama por D4 viene con jaque, se está recuperando material, y el rey tras retirarse a una casilla como H2, dama por A1, doble al caballo por parte de alfil y dama, se está atacando el alfil, y aunque caballo C2 lo salva, nuevamente dama por F6, bueno, pues son dos peones en esta posición de ventaja que tendrían las piezas negras. Por lo tanto, este E por F6 no funciona, se jugaba alfil C2 como decíamos, y quizás si se juega dama C2 seguiría la igualdad. Se entrega este peón central pero no se puede capturar. Tras dama por D4 se está dando jaque. El tema es que existe alfil F2 con ataque sobre la dama, y tras retirarla a una casilla como F4, alfil por F7 jaque es bastante fuerte, ya que a cambio, bueno, pues está cayendo el alfil de C6, ¿no? Dama por C6. El tema es que el caballo sigue estando atacado en esta posición, y una vez se retire, bueno, pues se recomienda un movimiento como por ejemplo torre F1 o incluso torre 4 atacando a la dama, y si esta se retira una casilla como F5, ahora se incorpora mejor la segunda pieza y todavía es más fuerte este ataque. Bueno, pues quizás este dama C2 mantiene la igualdad. Es lógico este movimiento en cuanto a que se retira de estos temas tácticos que hemos visto a continuación Caruana, pero Carlsen, bueno, pues no perdona y juega dama de 5. El tema, y de ahí que había comentado antes la importancia de controlar esta casilla de D5, es que ahora es la dama la que se coloca en esta posición, se está dando mate en G2, torre E2, y un movimiento brillante nuevamente por parte de Carlsen, continuando con esta combinación, es torre B4, ya que, bueno, pues ahora casi que sí o sí está cayendo este peón central y no hay manera de defenderlo. Caruana de hecho juega un movimiento como rey H2, podríamos pensar en torre D2 por ejemplo, pero torre por D4 es una opción, además con doble ataque por la torre, y hay que recordar, si las blancas buscan cambiar material, dama por G2 pues sería mate.
Tampoco jugar alfil F2, ya que defiende, pero nuevamente pues las negras están dando mate en la siguiente jugada, funciona, y creo que no se puede hacer nada más, ¿no? Hemos visto torre D2 que no funciona, alfil F2 y bueno, pues tampoco la captura en esta posición, ¿no? En caso de capturar, bueno, pues el problema, y parece que todo está defendido, torre por D4 viene con ataque sobre la dama, y en caso de esta retirarse a F1, torre por E2 cambia material. De momento el mate está defendido, pero torre D2 es muy fuerte, da igual que la dama venga a F3 o a F1, hay triple ataque por parte de las negras en G2, si se captura pues habría mate, y a rey H1 jaque a la descubierta. Si el rey viene a esta posición como G1, dama H1 es mate, muy bonito, y en caso de, bueno, pues colocar la dama te la capturan y nuevamente el mate en H1 o en G2 junto con la torre. Bueno, viendo todo esto, le está cayendo la posición a Caruana, lo que hace es esconder el rey o llevarlo a H2 y torre por D4 en el tablero atacando a la dama de Caruana. Esta se retira a B1 y caballo E4 forzando quizás cambios. Parece que caballo H5 también es interesante para las piezas negras, atacando el alfil. Como vemos todavía en la posición está atacado esta pieza, caballo E4, bueno, pues pregunta a Caruana pues el cambio de material, y aquí incluso torre D2 es bastante fuerte. Tras torre por D2 y dama por D2 nuevamente pues hay mate, y a dama F1 defendiendo. Ahora caballo H5, como decíamos antes, pues era bastante fuerte, ¿no? El caballo está ahí colgando de la defensa de este alfil, por lo tanto puede haber cambios. También se recomienda incluso cambiar el alfil, y bueno, pues todos los cambios favorecen a las piezas negras. Opta por este movimiento caballo E4, y bueno, pues es verdad que cambiando todo el material, como pasa en la partida, o prácticamente todo, bueno, pues llegamos a este final en el que a ver si Caruana puede aguantar. Cuenta con peón de menos, pero Carlsen está a un nivel estratosférico. De momento la partida continúa con caballo C4, torre B8 activando la torre. El alfil ha quedado mirando a este punto débil que el alfil negro pues no defiende, que es el punto de G2, y aunque es verdad que el caballo se ha puesto en C4 defendiendo esta casilla, primero la torre, antes de venir a B2 directamente, podría hacer una paradiña y atacar el caballo, y una vez se retire pues entrar en esta posición, por lo que se juega torre C1 quedando bien fijada, bueno, pues esta estructura en la posición. Carlsen continúa con su empuje, juega torre B5, a lo que se contesta con E6. Algo tienen que hacer las piezas blancas, ya que casi que no tiene otros movimientos. La idea es entregar el peón, pero a cambio ganar con el alfil el peón de C7, pero Carlsen aprovecha para jugar torre C5, no solo atacando al alfil, sino clavando completamente al caballo con la presión sobre el peón de A5, y la partida continúa con alfil F4 defendiendo la torre. Es verdad que de esta manera se ataca la torre, esta se retiraría a C8, y que se puede jugar, porque este caballo, bueno, pues va a ser atacado, y lógicamente se recomienda un movimiento nuevamente como alfil de E3, retirándose y defendiendo a la torre en esta posición. Bueno, pues se jugaba alfil F4 directamente, y tras alfil D5, bueno, pues Caruana deja de sufrir y decide abandonar. Carlsen suma un punto a esta clasificación, en la que se coloca con 4,5, los mismos que Caruana. Nodirbek ha sumado solo medio punto, y luego ya veremos resto de jugadores. Por lo tanto, bueno, pues tremendo, perdiendo 2 rondas seguidas, que Carlsen pueda llegar no a ganarlo. Ya veremos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por no adelantar. El tema es que tras alfil de 5, bueno, pues hay doble ataque sobre el caballo que no se puede defender una segunda vez. Si caballo B6, bueno, pues las piezas blancas cambian material, y tras los mismos alfil B4 se está ganando este peón, y bueno, pues cualquier cambio, por ejemplo, pues por parte del caballo, pues beneficia a las negras, y en esta posición tendrían 2 peones de ventaja. Vamos hablando para las otras partidas que están también muy interesantes. Un saludo, chao.